Santo, tú eres bueno, para siempre tu bondad, tu misericordia. Dios amado, Dios mío, háblanos en esta noche, conforme tú lo sabes hacer, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga una vez más. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este es un tiempo maravilloso. Estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. No se detenga. Por difícil que sea la vida, por difícil que sean los tiempos, me acordaba hoy cuando Pablo dijo que se encontraba en mucha fatiga, pero también en muchos peligros. A veces la gente ya no quiere caminar porque se escuchan muchas cosas y creen que hay peligro, pero yo siempre he dicho, hay más peligro estando afuera que estando adentro. Amén. Bueno, yo quiero hablar hoy día un poquito de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo. Un poquito porque hay mucho que hablar. Hoy no vamos a proyectar con lo que trabaja con su Biblia. No hay no quiere cargar una Biblia hasta que hayamos comprado. Gloria a Dios. Si alguien puede compartir por dicha, comparta. Gloria a Dios. Muy pronto tendremos la pantalla. Amén. Bonito sentarse ahí, ¿verdad? Que hay una pantalla. ¿Ah? Qué maravilloso. Y por acá otro de lo que tiene que ver con la grabación, de grabando el mensaje. Amén. Ahora su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Ponerlo en la manera. El último libro está hecho. Gloria a Dios. Amén. Búsqueme rapidito porque estamos grabando. No vean ese video. Por cierto, tenemos varios videos en YouTube, cuando usted quiera, de la alabanza, de prédica, te lo puede buscar en la iglesia Nuevo Pacto o con el pastor Guillermo Reyes de Pozola. Amén. Gloria a todos. Casa de oración es de vivo. Estoy hablando en YouTube. Amén. Bien, dice de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Voy a leerlo otra vez, pero ya en Biblia, pueblo de Dios. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Primero empieza diciendo: el que tiene oído, capítulo 7, 2, 7. El que tiene oído, oiga. Pero acá dice: el que puede entender, que tiene. O sea que el Señor lo que está hablando ahí, que cuando dice que tiene oído, para mí oiga, quiere decir que tiene oído, que entienda lo que el Espíritu dice. Entonces, cuando dice ahí lo que el Espíritu dice, quiere decir que el Espíritu habla. Y habría que ver si nosotros realmente estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Entonces aquí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿cuándo será que el Señor habla? ¿Cuándo será que el Espíritu Santo habla? ¿Qué tengo que hacer para que el Espíritu
Santo me hable. Y bien es cierto, yo creo que para que el Espíritu hable, lo que tiene que tener una persona es una vida de consagración. Cuando hay una vida de consagración, el Espíritu Santo habla. Dice en el libro de Juan capítulo 16, verso 12 y 13. Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. ¿Encontró? Juan capítulo 16, verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora todas podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Miren, digo, tengo muchas cosas que decir, pero aún no la van a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Qué maravilloso es esto, que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, vamos a hablar lo que el Espíritu Santo te guía y te hables. Por eso es muy importante aún la palabra profética. Gloria a Dios. He estado trabajando un poquito estos días lo que tiene que ver con lo profético. Gloria a Dios. He escuchado también a mi apóstol. Y lo más maravilloso es que lo profético tiene que ver con la palabra. Alguien que entienda la palabra. Cuando tú estás escudriñando la palabra y entiende lo que está en la palabra, y luego le das a la gente decir realmente esto es lo que quiere decir la palabra. Esa es la mayor profecía, la enseñanza de la palabra. Porque resulta que ahora en este tiempo la mayor gente le dice yo soy profeta, pero así te dice el Señor. Pero qué maravilloso es cuando alguien escudriña la palabra y te da a entender lo que dice la palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que te va a decir lo que digas y te va a hacer entender de las cosas que están por venir. Por ejemplo, la Biblia dice, en los postreros tiempos será un tiempo peligroso. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, a su nombre. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 1. Gloria a Dios. Hasta el verso 3. 13:1 al verso 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor, ayunando dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que nos he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Ministrando al Señor. Cuando estaban ellos ministrando, gloria a Dios, ¿qué les parece si se sientan acá, hermano? Para que compartan con hermano. No para que compartan con iglesia, decía yo, porque hoy ya no hay un proyecto para que veamos así. Gloria a Dios. Entonces dice, ministrando al Señor. Pero luego dice, entonces habían ayunado y orado y le pusieron la mano y le despidieron. ¿Qué quiere decir? Enviarlos. Entonces, habrá mucha gente que en algún momento cree que entendió, quizás no se quiso sujetar y luego se desamparó de su iglesia, se fue y abrió y puso un letrero y dijo, voy a poner mi iglesia cuando nadie me envió, cuando nadie le ha revelado, cuando nadie le ha puesto. Entonces, quiere decir que la palabra ministrando es la palabra leitologeo, que
día celebrar funciones, caracterías, adoración, obedecer. Quiere decir que es una celebración que se hacía y adoración, pero también tenía que ver con obedecer. Ya quiere decir que la gente que se acercaba a orar al Señor en obediencia. En obediencia, estaba ministrando al Señor, pero también dice que era aliviar, ministrar. Porque mire, hermano, cuando uno va a ministrar al Señor en adoración y te rinde al Señor y olvida, saca toda tu carga, realmente hay un alivio. Hay algo que alivia tu carga, tu problema, cuando uno se deposita al Señor. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, ministrando esto al Señor, del deber de la iglesia, de los gentiles, de servir en los bienes materiales, acosar a los pobres de Jerusalén, en la lista de los primeros que habían sido hechos participantes de los bienes espirituales. O sea que estos ministraban al Señor en adoración, pero también ministraban a la gente pobre que había en la iglesia. Gloria a Dios. Por cierto, les anuncio, antes que me vaya a olvidar, el hermano César me dijo que quería el anuncio que había sentido de parte de Dios que levantaron la canasta. No sé para quién será, no sé cómo le hablaba al Señor, solamente la pastora yo dije, me pidió autorización para hacerle venir algo. Nunca le preguntaba para quién será, pero le hago el anuncio. Me dijo pastor cómo se puede poner una canastita para que los hermanos traigan el viernes, el sábado, porque es para el día sábado. Entonces lo doy el anuncio, lindo del anuncio. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, verso 6. Noten bien lo que dice aquí. Hechos 16, 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren esto, que quizás cuando alguien no entiende, no ha tenido esta experiencia, no ha escuchado esto, pareciera que no fuera así. Les cuento que hay momentos que somos prohibidos, a veces por el Espíritu Santo hacerlo, quizás uno tenga miedo y de repente pasó algo, o no sentiste en tu corazón hacerlo. Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo, pero sigue diciendo el verso 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Cómo sería eso, hermano? El Espíritu Santo no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿cómo sería que le prohibió el Espíritu Santo? Miren que Pablo en aquel tiempo para viajar eran de islas que tenían que ir remando. Entonces era fácil para prohibir el Espíritu Santo. Un viento recio que venga en contra y llevarlo a otro lado, no a donde ellos querían ir. A su nombre. Entonces le fue prohibido. Pero dice que cuando ellos estaban de repente en este lugar de Troas, vino una visión que le decía a un hombre macedonio que rogaba, decía: pasa por nosotros y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios lo estaba enviando a ese lugar. Miren, lo llamamos para que le anunciásemos el Evangelio. Qué maravilloso sería que nosotros, Dios nos revele a dónde debemos de ir a evangelizar. ¿A qué casa deberíamos evangelizar? ¿Qué barrio deberíamos evangelizar? ¿A qué persona deberíamos llevar una ayuda? ¡Qué maravilloso! Pero para eso, ¿qué necesitamos?
tener más tiempo de oración. Y menos tiempo de teléfono. Aleluya. Hechos capítulo 10, verso 3. Al verso 6. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tu oración y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él posa en casa del curtidor Simón, curtidor que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué hacía este hombre para que el Espíritu Santo le hablara? Hacía dos cosas: oraba. Y segundo, daba limosna. Entonces quiere decir que muchas veces necesitamos más oración para que el Señor venga y hable en nuestra vida, para que el Señor nos bendiciones, para que el Señor nos guíe. Debemos de tener más tiempo de oración. Este hombre oraba y dice que miraba fijamente atemorizado, porque dice que mientras él estaba orando, como a la hora novena, quiere decir más o menos ¿qué hora es ahora? 3 de la tarde, más o menos, ¿verdad? Sacando cuenta de las 6, saqué cuenta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Novena. Antes yo creía que era una novena, era las 9 de la mañana, pero no, hay que contar las horas. Entonces dice, mirando fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Porque veía la visión, ¿verdad? ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tu oración y tu limosna han subido para gloria de ti. Oiga, qué maravilloso sería que tuviera una visión así, maravillosa. Y no diga: ¿qué es, Señor? Porque uno se puede espantar, se puede asustar, se puede hacer muchas cosas. Pero él dijo: tranquilo, no, tu oración ha llegado. Qué bonito, qué buena noticia. Pero qué duro sería que le diga: mira, tu oración está siendo estorbada en la región de Celeste. Le dijo: envía pues hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él reposa en casa del cierto Simón, curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Eso se llama enseñar, discipular. A su nombre, hermano. Qué maravillosa que es la obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 9 al verso 15. Al día siguiente, miren, después que le hace el Pedro, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. Qué maravilloso, me encanta esta palabra cuando vemos gente que lo primero que hacía era orar. Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? A las 12. ¿Hora de? Antes de comer se puso a orar. Y dice: vio el cielo abierto. Perdón, la hora sexta, el versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino con estas, ¿verdad? Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo, cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le envió una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común.
Esto se hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí habría que ver algunas cosas. Si él estaba seguro que era Dios, porque dijo Señor, jamás comió una cosa inmunda. Pero ¿quién estaba hablando? ¿Quién era el Señor? Era el Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo que haber negado a lo que el Señor le decía? Si la orden del Señor era más de come, dijo, jamás he comido una cosa inmunda. Y dice que el Señor le volvió y habló y dijo, jamás ya ninguno, lo que yo ya no comí. Y volvió a recoger la bendición en el cielo. ¿No será que muchas veces la bendición de nosotros es retenida porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios? Así es. A su nombre, mi hermano. Muchas veces puede ser que la bendición está a punto de venir a nosotros, pero por no saber escuchar la voz de Dios, otra vez es levantada y no recibimos la bendición. Entonces sigue diciendo, versículo 19 y 20, Hechos 10, 19 y 20. Mientras Pedro pensaba en la visión, imagínense cómo se quedó Pedro pensando en la visión, después que el Señor le dice, lo que yo ya te pido llamen tú inmundo común, dice que él se queda pensando en la visión, ¿no? Esta gran bendición que yo vi, lo que el Señor me estaba dando, lo que me estaba mostrando, y yo, ¿qué cuántas cosas, verdad? Después que ya pasa la cosa, uno se queda pensando en muchas cosas, y dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? Y aquí te hombre te busca. Levántate pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y a dónde tenía que ir Pedrito? Ante Cornelio, que lo había mandado a ver. Cornelio dijo al Señor, no te preocupes, manda a ver a Pedro, que Pedro te va a decir lo que tiene que hacer. Entonces lo que el Señor le decía era, mira, van a venir a buscarte, por favor, mientras esa comida que están preparando va a demorar, manda y come rápido, porque te van a buscar. Pero él no entendió la bendición. Entonces le dijo, mientras Pedro pensaba la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo le envié. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Tuvo que hacerlo pasar, tuvo que atender, me imagino que tuvo que darle de comer, ¿verdad? Dejarlo que descanse, para luego partir, donde Cornelio, porque en ese tiempo era como ahora, ¿verdad? Usted va y hace la seña hecha, ¿verdad? Es la seña. No, allá le empezaba a la que tenía que ir, cuántos días que tenía que caminar, cuántas horas era que tenía que navegar para ir. Ahora en este tiempo que le dicen, hermano, vamos a evangelizar a las 9, llegan las 10 cuando ya se fueron todos, o simplemente no va, simplemente estoy ocupado. No, el Espíritu Santo le daba una orden y ellos lo hacían. Imagínense Pedrito caminando todo el día para llegar de noche, quizás allá en Cornelio, para ir a obedecer, a darle la palabra que ese hombre necesitaba. Entonces, ahí va la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros para escuchar la voz de Cristo? ¿Estaremos dispuestos a lo que el Señor nos desea? Pero tuvo que dejarlo y se desató con él, porque él había aprendido a escuchar la voz de Dios, porque a veces como que se ponía medio cabezón, porque a mí te dijeron que mandar el copia y no quiso. Entonces, imagínense que haga esa idea, por lo menos algo que el Espíritu Santo le diga que haga, pero no esa facilita, que no sea esa facilita.
que tenga que irse a otro lado y gastar por el iba a traer clases, es que cómo va a perder o alguna cosa. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. He tenido anhelo de irnos un día a la manga del cura, que le llaman así la manga del cura, con todos los músicos y hacer el culto allá. Amén, pastor, amén. Fue a mí. Amén, amén. E irnos en un búho allá y hacer el culto. Amén, amén. Entonces habría que ver cuándo comienzan a sacar campo, ¿verdad? Qué maravilloso sería. Eso queda más o menos a unas 6 horas de carro de aquí, 7 horas. A ver, 2 a Guayaquil, 3 a El Palma, 5, ¿sí? Más o menos 6. Pero cantando y comiendo no se siente. ¿Mande? Cantando y comiendo no se siente. Ahí no se siente, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo bueno es que el carro llega hasta ahí mismo. Sí. Hay que pasar lo que conocen en El Palma, Quevedo, en la fe. Y ahí ya se debía parar. Gloria a Dios. Ahí van los ríos también para bañarnos. Así que anímense para ver si el año que viene nos vamos. Gloria a Dios. Entonces ya vamos a poner una persona para que empiece a recordar. Mande. Antes, ya no vamos a cantar. Después del día. Pero para que haya tiempo para recaudar. Hechos 2:17. ¿Nos veo animado? Gloria a Dios. Bien. Hechos 2:17. A la final del mensaje hablamos un poquito de eso. Hechos capítulo 2, 17 y 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva y aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiero volverlo a leer en lenguaje sencillo, la versión de lenguaje sencillo. Dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda humanidad. Aquí no dice sobre toda carne, sobre toda humanidad. Los hijos de las hijas, los hijos e hijas de ustedes, que ahí está hablando la iglesia, los hijos e hijas de ustedes, aleluya, comunicarán mensajes proféticos. Qué maravilloso, comunicarán mensajes proféticos. Quiere decir que absorberían sus hijos y sus hijas, serían gente apegada a la palabra. Mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mi siervo y mi sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. O sea, ¿qué es lo que a dónde nos está llevando el Señor? Nos está llevando a que seamos personas proféticas. Pero cuando habla de personas proféticas, no está hablando de que anden profetizando a todo el mundo ni en todas partes. Está hablando de gente entendida en la palabra. Está hablando de gente que entienda la palabra, que entienda lo que está escrito. Hechos capítulo 9, verso 10, hasta el verso 12. Gloria a Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mire de forma manera, porque había momentos que el Espíritu Santo hablaba, pero acá dice, le dijo en visión. ¿Qué le dijo? Ananías. Y él respondió, ¿qué aquí, Señor?
Y usted lo tiene que hacer. Amén. A su nombre, mi hermano. El Señor me enviaba, el Señor me ha hablado a la persona específica que ellos de hecho mira, ese Señor. El Señor me dio permiso contigo. Habrá gente que la toma, habrá gente que no la toma, pero lo importante es que usted sabe su responsabilidad y que está cumpliendo lo que el Señor le ha mostrado. Gloria a Dios. Culmino con esto. Hechos capítulo 8, verso 29 al 34. Hechos capítulo 8, verso 29. El Espíritu dijo a Felipe, mire hermano, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación quién contará, porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el Jesús dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahí estuvo la entrada para evangelizarlo, para predicarle. Imagínese usted allí. Felipe no le estuvo diciendo, bueno, ¿hasta dónde se dirige usted? ¿Será que me va a traer de regreso nuevamente? No. Solamente le pide sana de ve y acércate a ese carro. Cuando se acercó al carro, Felipe entendió, cuando vio leyendo, dijo, entiende lo que está leyendo. Dijo, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Súbete. Y echó a andar su carro. Se fue con ese señor en su carro. Cuando habla de carro, está hablando de lo que le llamamos ahora carroza, ¿verdad? Porque era como caballo. Empezaba a andar su camino y después leyendo. Y luego le dijo, pero quiero que me explique, ¿de quién dice esto? Era de algún otro profeta que está hablando de él. Entonces ya Felipe tuvo que explicar que se trataba de Jesucristo. Y empezó a hablarle y aseguro que sigue diciendo, porque no puede leer en su casa. Dice que llegaron a un lugar donde había hambre y le dijo, si no me quiero bautizar, hay algo que me impida. O sea, quiere decir que Felipe le llamó hasta del bautizo, hermano. O sea, que tuvieron un buen trayecto, que corrieron en su carro, ¿verdad? Y le dio a Felipe secreto para su ofrenda. Entonces le dijo al que manejaba el carro, le dijo, para acá, porque me voy a bautizar. Bajaron a las aguas, se bautizó, y cuando subió de la agua dice que Felipe desapareció y no lo vio más. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es esto? Lo que le estoy hablando hoy. Ese eran los tiempos de Pedro, de Felipe, de Pablo. Y el tiempo que Dios nos está llevando ahorita, los tiempos peligrosos, también tiene que ver con un tiempo perfecto. Que ya no es el tiempo de pasar el tiempo, nada más, sino que es un tiempo en nosotros debemos de buscarnos a Dios con mayor diligencia. Y cuando uno lo busca a Dios con mayor diligencia, es cuando Dios empieza a hablar y Dios empieza a dar visiones. Y cuando Dios empieza a hacer milagros, cuando Dios empieza a hacer la obra sorprendente, mi hermano. Estaba viendo en algunos hermanos que me decían que más o menos van a trabajar como hasta el 15 de diciembre. Entonces, es una buena época para terminar el año con un ayuno de unos 3 días. ¿Qué les parece? Antes de que termine el año, le tenemos un ayuno de 3 días. Que el Señor hable ahí a nosotros, pero cuando los 3 días, usted tiene que olvidarse de la olla, tiene que olvidarse del arroz, tiene que olvidarse del café. Hace ya tiempo para ¿ven? La vigilia. Sí, estamos pensando en una vigilia también. No sé si podamos hacerla con este estado de excepción, pero esta excepción termina el 15. Podría ser que hagamos el ayuno
Nos metemos